Bueno, pues hoy en la plática tenemos de invitado al doctor Carlos Alberto Vidal, él es ortopedista egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, con un posgrado en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños y es profesor adjunto de ortopedia ante la UNAM en el hospital, en el Centro Médico ABC, y es profesor de pregrado también de ortopedia en el TEC de Monterrey. Entonces, la plática de hoy va a ser para platicar sobre detección oportuna de displasia de cadera. Y bueno, pues adelante, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos por la invitación. Eh, pues como ya les comentaba el doctor, yo trabajo aquí en el Centro Médico ABC y llevo ya varios años haciendo detección oportuna de displasia de cadera mediante ultrasonido. Antiguamente lo hacíamos con pura radiografía y exploración clínica, pero hoy en día estamos ya introduciendo de manera más estandarizada el tamizaje mediante ultrasonido, que es un poquito más confiable. Entonces, pues bueno, realmente voy a tocar un poquito el tema de qué es la displasia, sobre todo para aquellos médicos que ahorita están en formación, para todos los pediatras ya egresados, bueno, pues es algo de todos los días, pero tenemos aquí en el foro médicos que están en formación. Entonces, pues bueno, realmente recordarles que la displasia de cadera se define como la alteración en la relación anatómica que existe entre la cabeza del fémur y el acetábulo y que puede tener vertientes, tiene varias formas de presentarse y que eso es lo que la ha hecho difícil de diagnosticar. Durante mucho tiempo se creyó que solamente existía un solo tipo de displasia, que era conocida como luxación de la cadera, y tanto así que en algún momento de la historia de la medicina, el padecimiento se conocía como luxación congénita de la cadera. Después de algún tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que ni todas las caderas se encontraban luxadas, ni todas eran de nacimiento, no todas eran congénitas. Tanto así que ya ahorita hay una investigación muy profunda en Harvard, en Boston, sobre todo en el hospital de niños, en el Children's, en donde están encontrando que existen alteraciones genéticas que pueden predisponer que a mediano plazo, durante el desarrollo del crecimiento del infante, se pueda presentar displasia. Entonces se ha visto algunas asociaciones genéticas que sobre todo comparten las poblaciones asiáticas, pero ya es de suma importancia entender que la displasia tiene muchas vertientes. Existe la cadera displásica acetabular, en donde el acetábulo es el que realmente viene deficiente, no tiene una buena forma cóncava y no tiene la capacidad para recibir adecuadamente a la cabeza del fémur. Tenemos una cadera también en una variante subluxada, que esa podríamos decir que es la más agresiva de todas las caderas. Existe la cadera luxada y la cadera luxable. Entonces, siendo así, pues hemos tenido que ir cambiando con el paso del tiempo la definición de la displasia y hoy ya no se conoce como luxación congénita de la cadera, la conocemos como displasia del desarrollo de la cadera. Y siempre me gusta empezar mi plática de detección oportuna con una pequeña reseña histórica o con una anécdota que creo que nos puede despertar un poquito el interés, sobre todo en tiempos, porque mientras que en 1937 Walt Disney sacaba en el cine su primera película animada a color, Blancanieves y los siete enanos, que todos la hemos visto y no la hemos podido volver a ver algunos, o algunos ya no nos interesa verla, ese mismo año este doctor Marino Ortolani en Italia estaba describiendo y publicando un artículo acerca de una maniobra que hoy lleva su nombre y que todos en pediatría la hacemos, la maniobra de Ortolani, cuya intención es tratar de identificar aquellas caderas que muestran una displasia importante, una inestabilidad. Eh, todos conocemos esta película, Toy Story 4. Pues bueno, esta es una película extremadamente reciente de Disney, con efectos muy innovadores, con personajes. ¿Dónde? Sí,
Esta película, bueno, a ver, le encanta a mis hijas, es extremadamente innovadora. Hoy en día les aburre Blancanieves y los siete enanos, pero ¿qué pasa en el ámbito médico? De 1937 al año 2021 no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos haciendo exactamente la misma maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, que si bien han sido las maniobras que nos han enseñado a nosotros en la escuela, en la residencia de pediatría, en la residencia de ortopedia, y que nos han definido como una de las maniobras más importantes dentro de nuestra práctica médica, el problema es que tienen muchas deficiencias. Hoy en día se sabe que en las manos más experimentadas que existen, las maniobras de Ortolani y Barlow, en el mejor de los escenarios, van a alcanzar una confiabilidad o una impresión diagnóstica entre el 2.8 y el 5.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 94% de todas las caderas que nosotros valoramos día a día y que tienen displasia se nos van a escapar. Así sea uno un médico extremadamente experimentado y que lleve toda una vida realizando maniobras de exploración, la confiabilidad que emiten estas maniobras es muy baja, cuando en los años 60 y 70 se creía que era extremadamente alta. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues justo lo que les acabo de platicar, que durante mucho tiempo se creyó que solo existía un tipo de displasia. Y hoy sabemos que las maniobras de Ortolani y Barlow no nos van a permitir identificar aquellas caderas que muestran una displasia acetabular pura o aquellas caderas que se encuentran subluxadas. La única posibilidad que vamos a tener para que estas maniobras sean reproducibles, sean confiables y que nos den un valor predictivo pronóstico es cuando nos encontramos ante caderas que están completamente luxadas o aquellas caderas que son luxables, pero son las menos del 3% de todas las caderas van a estar dentro de este rubro. Si ustedes recuerdan, cuando leemos artículos de los años 80, de los años 90, la incidencia acerca de la displasia de cadera nos está dando información de que 1 de cada 1000 nacidos vivos va a tener displasia de cadera. Cuando leemos artículos de los años 2010 en adelante, nos damos cuenta que no es así, que son 20 casos por cada 1000 nacidos vivos, o lo que es lo mismo, 1 de cada 50 niños. Y no es que en estos últimos años haya aumentado la cantidad de niños que nacen con displasia. ¿Qué ha ocurrido? Ha mejorado la capacidad para diagnosticarla. Sabiendo entonces que la cadera es de difícil diagnóstico con las maniobras de exploración, necesitamos entonces cotejar de alguna otra manera si estos bebés tienen o no tienen displasia. Y es ahí en donde entran en juego los estudios de imagen, ya sea la radiografía o el ultrasonido. La radiografía es un método de imagen que todos hemos aprendido a utilizar desde pregrado, nos lo han enseñado. Siempre hemos visto radiografías AP y hemos trazado todos la línea de Hilgenreiner, el índice acetabular. Conocemos perfectamente bien lo que es el arco de Shenton y el arco de Calvé. Sin embargo, cuando valoramos la predicción o el valor predictivo positivo de estos estudios, nos encontramos que todavía son deficientes, que la posibilidad máxima de poder diagnosticar una displasia de cadera cuando tenemos una radiografía que está perfectamente bien tomada no supera el 69%. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que de cada 3 bebés que tengo en el consultorio con displasia de cadera, uno se me sigue escapando a pesar de que tengamos en todos ellos estudios de radiografía. ¿Y por qué es esto? Pues porque ya lo sabemos todos. Los estudios de imagen por radiografía son estudios estáticos, emiten radiación, pero sobre todo, y lo más importante es que el cartílago no es visible a esta edad. La gran parte de la cadera de los bebés está formada por cartílago y el cartílago radiográficamente no es visible. El problema con la radiografía entonces es que uno especula en dónde está la cabeza del fémur y no lo sabe con certeza. Ahora bien, tomando en consideración que el 69% es con una radiografía perfectamente bien tomada, en donde el bebé no se movió, el chasis estaba bien colocado y el colimador se encontraba a los 6 pies de distancia que se necesitan para tomar una buena imagen, entonces es de suponerse que la gran mayoría de nuestras radiografías no va a contar con estas características, siendo así que seguramente nos encontraremos con un valor predictivo por debajo del 50% y eso se vuelve un volado. La realidad es que ya trabajar con un estudio que me ofrece menos del 50% de confiabilidad se vuelve
se vuelve complicado, ¿no? Nos da un poco de miedo a todos poder afirmar con el paciente, con el papá, que su bebé no tiene un problema de cadera. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en últimas fechas? Pues que los estudios de imagen por ultrasonido, lo que se conoce como tamiz ecográfico, muestra una alta reproducibilidad y una alta confiabilidad, siendo así que se pueden encontrar valores predictivos positivos mayores al 95%, siempre y cuando se tome un ultrasonido con las características adecuadas, que se tome mediante el método GRAF. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado en estos últimos años? Que los que nos dedicamos a hacer ultrasonido, la gran mayoría decimos que hacemos ultrasonido mediante la técnica GRAF, que es la que está estandarizada a nivel mundial, y desafortunadamente la gran mayoría de los estudios que pedimos en los laboratorios no tienen la metodología GRAF, y eso se los voy a platicar ahorita más adelante. Pero algo que quería mostrarles, siempre le hemos tenido un poquito de miedo al ultrasonido, ¿no? Cuando vamos a los congresos, cuando vamos a las pláticas, siempre decimos que el ultrasonido, el problema que tiene es que es operador dependiente, que dependemos de la persona que lo está haciendo. Pues yo les diría que el estudio de radiografía es doble operador dependiente, porque va a depender de la persona que tome el estudio y de la persona que lo interpreta, que generalmente no es el técnico radiólogo, es el médico radiólogo, o en nuestro caso, nosotros los ortopedistas pediatras o ustedes los pediatras. Entonces es un doble operador dependiente. Y cuando nos vuelven a insistir mucho en los congresos que esto sigue siendo operador dependiente y que hay mucha dificultad para estandarizar un estudio ecográfico, pues también siempre les comentamos que incluso vestirnos en la mañana es operador dependiente y no llegamos sin ropa. Alguien nos enseñó a vestirnos cuando éramos niños, alguien nos tiene que enseñar a hacer el estudio de imagen, o por lo menos alguien nos debe de enseñar a interpretarlo. Interpretar un estudio ecográfico no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es entender anatómicamente qué es lo que estoy viendo en la imagen y ya por lo tanto trazar adecuadamente las líneas que me van a permitir saber si estoy dentro o fuera de un rango normal. La gran ventaja del ultrasonido, como les decía, pues de entrada es que no emite radiación, me puede mostrar imágenes estáticas, al igual que lo hace una radiografía, pero también tengo la oportunidad de tener imágenes dinámicas. Y esto es muy importante. Ya platicábamos que existen 4 variantes completamente distintas de la displasia de cadera. Las maniobras de Barlow y Ortolani únicamente nos van a permitir identificar de manera clínica aquellas caderas que se encuentran inestables, tanto la cadera luxada como la cadera luxable. Pero si yo tengo un bebé que tiene una cadera que es luxable, que quiere decir que está dentro del acetábulo, pero que con una maniobra de estrés la puedo luxar, en una radiografía no lo voy a poder identificar y solamente se va a identificar mediante un estudio bajo visión directa con un ecógrafo. Entonces, al realizar maniobra de Barlow, utilizando el ultrasonido, puedo identificar aquellas caderas que se encuentren inestables. Y lo mejor de todo con el ultrasonido es que el cartílago femoral y el cartílago acetabular es completamente visible. Entonces tengo la oportunidad inmediata de poder identificar y de poder relacionar dónde se encuentra la cabeza del fémur y dónde se encuentra la copa acetabular, y ya con esto poder determinar si el bebé está cursando o no con una displasia de cadera. Incluso me gusta mostrar esta gráfica, no es una gráfica realmente, es una fotografía. Aquí podemos ver 3 fotografías distintas, 3 estudios completamente diferentes. La imagen de la izquierda nos muestra un estudio radiográfico, tal cual lo conocemos todos. La imagen central nos muestra un ultrasonido y la imagen de la derecha es un corte histológico. Y si ustedes pueden observar, la radiografía no nos deja observar absolutamente nada de lo que es cartílago femoral. Solamente puedo identificar dónde se encuentra la cabeza femoral gracias a que en esta imagen ya empieza a notarse el núcleo de osificación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bebés de 1 o 2 meses, cuando no hay núcleo de osificación? Que nos cuesta mucho trabajo poder identificar y definir si tenemos realmente una cadera concéntrica, una cadera centrada. Vean lo que ocurre con la imagen de en medio en comparación con la de la derecha. Es prácticamente el mismo corte. En un ultrasonido estoy viendo perfectamente bien todas las estructuras que se pueden analizar en un corte histográfico. Siendo así que se puede ver el reborde osteocondral, que es el punto exacto donde cambia lo que es el cartílago del fémur
con respecto a la parte osificada. Puedo ver la cabeza del fémur, puedo ver perfectamente el repliegue sinovial, que es el punto donde la cápsula articular se mete entre el cuello femoral y la cabeza femoral. Puedo ver perfectamente bien la cápsula articular, incluso el labrum. Esta estructura para nosotros, para los ortopedistas, es una estructura de suma importancia. El labrum, ya lo saben muy bien ustedes, es una estructura fibrocartilaginosa que rodea por completo a la copa acetabular y la finalidad de esta es generar una presión negativa para mantener a la cabeza del fémur dentro de la copa. Cuando tenemos una cadera que se está luxando o una cadera que ya se encuentra completamente luxada, el labrum se suele comprimir y se suele deformar. Y si este labrum no adquiere una forma adecuada, entonces vamos a entrar en una artrosis temprana. Y ya sabemos que todo paciente que tiene displasia y que no le corregimos de manera adecuada la cadera, va a evolucionar a una artrosis y por consecuencia va a requerir una prótesis. Entonces, el poder identificar ecográficamente cómo se encuentra el labrum me va a definir si este paciente se encuentra anatómicamente estable a nivel cadera o no. Puedo ver también el techo cartilaginoso y puedo ver también el techo osificado. Incluso si nosotros pedimos una radiografía de todo esto que les acabo de mostrar, de todas estas estructuras que se acaban de dibujar, la única que se puede observar con mucho detalle es esta última, el techo acetabular osificado. Todo lo demás nos va a costar mucho trabajo poder identificar. Entonces, un ultrasonido se empieza a volver mucho más confiable y mucho más reproducible. Es tan confiable que incluso me puede demostrar no solamente cómo está mi cadera, si está reducida o está luxada, sino incluso si mi tratamiento con el arnés de Pavlik me va a ayudar o no me va a ayudar. En estas dos imágenes ustedes pueden observar caderas que se encuentran completamente luxadas. Tenemos aquí, déjenme lo voy a mostrar aquí con un punto láser. Esta estructura blanca que se ve aquí es el ilíaco y esto es el acetábulo que se encuentra muy deficiente, tiene poca profundidad. Igual en este lado, este es el ilíaco, este es el acetábulo, la cabeza del fémur, el trocánter mayor, estos son los músculos glúteos y si se fijan están completamente luxadas las dos caderas. La diferencia es que la imagen de la izquierda nos muestra una cadera que está luxada y que nos está deformando el techo cartilaginoso hacia arriba, mientras que el lado derecho está deformando el techo cartilaginoso hacia abajo y hacia adentro, generando una pestaña con el labrum que está bloqueando la entrada de la cabeza hacia el acetábulo. Entonces, cuando yo veo estas imágenes por ultrasonido, puedo saber y pronosticar que este paciente, el que tiene este tipo de cadera, va a responder favorablemente al arnés de Pavlik, mientras que este paciente, lo más probable es que va a fallar el arnés de Pavlik y vamos a tener que entrar a quirófano a reducir la cadera. Esto no se puede determinar con una radiografía en ninguno de los escenarios, pero en un ultrasonido se puede valorar y se puede determinar perfectamente bien. Entonces, el tener un ultrasonido nos puede ayudar muchísimo para identificar cómo está funcionando nuestro tratamiento y para saber si debo de parar o no el tratamiento y hacer un cambio radical. Entonces, ahí es donde puedo ver cómo se deforma hacia arriba y en la imagen derecha hacia abajo. ¿Qué necesito para hacer un buen ultrasonido? Porque eso siempre nos lo preguntan también los pediatras. ¿A quién se le debe de mandar a hacer el ultrasonido? Pues realmente al médico o a la persona que tenga las condiciones adecuadas para realizarlo, que tenga el conocimiento adecuado del estudio y de cómo hacerlo. El ser radiólogo no lo capacita al médico per se para poder hacer un ultrasonido. Se tiene que tomar un curso muy específico para poderlo realizar. Se necesita tener un cuarto templado, descubrir únicamente los miembros pélvicos, de ser posible utilizar este tipo de mesa que se llama mesa Graf. Esta la inventó el médico que en los años 80 se dio cuenta que hacer ultrasonido sirve para ver las caderas de los bebés y es el doctor Graf. Y tener de frente el monitor para que podamos estar identificando de manera frontal todas las estructuras y no en espejo como si lo estamos viendo de lado.
Puedo hacerlo a manos libres también, si es que tengo el expertise. Puedo hacerlo únicamente con la colchoneta o con la mesa Graf. Yo aquí en el consultorio tengo la mesa y también lo hago a manos libres. Depende mucho del bebé. Si es un bebé tranquilo, pues lo pongo en la mesa Graf. Si es un bebé que ya es más grande, ya pasa de los 3, 4 meses, tiene más fuerza, pues lo hago a manos libres y lo sujeto perfectamente bien. Eh, Esto es algo muy importante que a ustedes, pediatras, los puede ayudar mucho cuando les lleguen los estudios de imagen por ultrasonido, a identificar si la cadera está bien estudiada o no. ¿Qué problema tenemos con los ultrasonidos? El ultrasonido fue definido por el doctor Graf, que es un médico austriaco. Él en los años 80 se dio cuenta que hacer ultrasonidos nos podía ayudar para identificar y determinar cómo está cada una de las caderas, si únicamente hay una displasia acetabular pura o si tengo una cadera completamente luxada. Generó una metodología que está perfectamente estandarizada y que está dada por estas dos listas de cotejo que se llaman Checklist 1 y Checklist 2. El problema radical, y por lo que en América falla mucho el estudio de ultrasonido, es que el libro original del doctor Graf fue publicado en alemán y cuando se traduce al inglés sale mal traducido en algunos aspectos, pero lo más importante, sale muy mal traducido en los puntos anatómicos donde debemos de poner nuestras líneas para generar los famosos ángulos alfa y beta. Siendo así que entonces se estaban obteniendo en Estados Unidos datos completamente anormales. Los estadounidenses empiezan a notar que ellos diagnosticaban caderas sanas y eventualmente regresaban caderas displásicas y entonces empiezan a perderle el interés y la fe al estudio y le empiezan a hacer una mala fama. Tanto así que nosotros aquí en México pues no pedimos de rutina un ultrasonido porque sabemos que los estadounidenses no lo piden. Esto es por la mala forma en cómo se tradujo el libro. El doctor Graf más adelante se dio cuenta del error que se había cometido, volvió a generar toda la metodología ahora en inglés, pero el problema es que ya en Estados Unidos no pudo entrar con la fuerza como se esperaba. Nosotros, al estar muy cerca de Estados Unidos, pues aprendemos lo que ellos dicen. Y todos ustedes lo saben, la Academia Americana de Pediatría establece 3 guías clínicas en las cuales nos podemos basar para poder determinar si necesitamos o no un estudio. ¿Qué nos dicen estas guías? La primera guía clínica nos dice, hay que explorar a todo recién nacido y si nos queda alguna duda con la maniobra de Ortolani y Barlow, podemos pedir un estudio. Pero ¿qué pasa? Ya habíamos platicado que menos del 3% de las caderas las vamos a poder identificar con estas maniobras. Entonces, en la gran mayoría de los casos, parecería que no me queda ninguna duda y por lo tanto no pediría ningún estudio. Afortunadamente, esta guía clínica no es la más utilizada, no es la que más nos gusta a todos. En México, la que más se utiliza es la guía, la 2, que es la que dice, hay que hacerle un estudio de exploración clínica a todos los bebés y estudios de imagen a aquellos bebés que tengan factores de riesgo. Factores de riesgo para la displasia los conocemos muy bien. ¿Cuáles son? Presentación pélvica, que ese es el más importante de todos los factores de riesgo. 2, el género femenino. 3, primigestas y 4, tener algún familiar directo con displasia de cadera e incluso ya se considera ortopédicamente un factor de riesgo tener algún familiar directo que ya haya tenido un reemplazo articular antes de los 60 años de edad. Esos serían entonces los criterios que estaríamos tomando en México para pedir un estudio de imagen. Y eso es lo que yo realmente me encuentro con la mayoría de los pacientes que me mandan, que son niñas, que son el primer bebé, que venían sentados o que hay algún familiar directo con displasia. Está bien considerar esta guía clínica, es la que siempre hemos tomado en cuenta, pero la mejor guía clínica es la 3, que es la que dice, hay que explorar a todos los pacientes y hay que pedirles estudios de imagen a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque el ser hombre no es un factor protector, solamente es estadísticamente menos probable que me encuentre una displasia. Es como el cáncer de mama, no por ser hombre estoy exento de que me dé. Tengo posibilidades, sin embargo, son infinitamente menores que en una mujer. Lo mismo en la displasia de cadera. Hoy sabemos que la displasia de cadera es el padecimiento número 1. Entonces, sabiendo que es el número 1 al nacimiento, tengo que suponer que todo bebé tiene displasia hasta no demostrar lo contrario. Y por eso es que debemos de hacer estudios de imagen. Ahora bien, en México ya no sé si afortunado o desafortunadamente, yo pensaría que afortunadamente ya no es opcional.
En diciembre del 2016, precisamente el 16 de diciembre del 2016, en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 64, apartado 3, ya se especifica que es obligatorio realizarle una exploración clínica a todo recién nacido el día que nace, a la semana, al mes, 2, 3, 6, 9 y 12 meses, y tomar forzosamente un estudio de imagen, ya sea radiografía o ultrasonido, al tercer mes de vida. Entonces, esto ya nos cierra la puerta un poco en la consideración de que solamente voy a explorar y si me queda duda pido el estudio. Realmente ahorita ya estamos ante una ley que nos exige generar un estudio de imagen a todos los bebés. ¿Qué pasa si hoy día, hoy 2021, exploro un bebé, considero que clínicamente su cadera está bien, no le pido un estudio de imagen y resulta que regresa poco después con una displasia que ya requiere de un tratamiento quirúrgico inicial a los 2 o 3 años y que eventualmente a los 40 va a necesitar una prótesis? Si me llegan a demandar, no voy a ganar la demanda por ningún motivo. ¿Por qué? Porque ya la ley me exige tener un estudio de imagen. Ahora bien, si ya nos están exigiendo tener un estudio de imagen, pues hay que tratar de tener el que más confiabilidad tenga, y este es el ultrasonido. Siendo así que entonces ya con la definición que dio el doctor Graffi con las dos listas de cotejo, esto es lo que vamos a ver. La lista 1 nos habla de 7 estructuras anatómicas y un punto de referencia muy específico. Y la lista 2 de 3 puntos de referencia que también se les conocen como landmarks. ¿Qué dice la guía 1 o la lista 1? Necesito forzosamente ver 7 estructuras. Si no están en el estudio, si no están en la imagen, esa imagen no sirve. ¿Cuáles son? Punto número 1, el reborde osteocondral, que es la zona donde cambia el cartílago del fémur con respecto al hueso. 2, la cabeza femoral, que algo muy importante, siempre hemos creído que es esférica y la realidad es que no es esférica. Tiene más bien la forma de un huevo. Si nosotros estamos operando una cadera, generamos lo que llamamos una reducción abierta, nos vamos a dar cuenta que la cabeza femoral no es esférica, tiene más bien una forma ovalada. Y de ahí también otro mal concepto que hemos tenido toda la vida. Siempre hemos creído que en la radiografía el núcleo de osificación aparece en el punto más central de la cabeza del fémur y no es así, puede aparecer en cualquier parte de la cabeza. Entonces, si yo tomo una radiografía y estoy considerando que el núcleo de osificación está en el centro, puede ser que me esté equivocando y que esté valorando una cadera que pudiera estar subluxada y esa cadera subluxada siempre se va a ir una artrosis. Entonces, un ultrasonido me va a permitir valorar dónde está la cabeza del fémur. 3, el pliegue sinovial, que ya decía yo que es la zona donde la cápsula articular se mete en el cuello femoral. Propiamente la cápsula. 5, el labrum, que ya les decía que es una estructura muy importante que genera presión negativa. El techo cartilaginoso, que este techo es imposible verlo en una radiografía, pero es completamente visible en ultrasonido. Y 7, el techo osificado. Si una sola de estas estructuras no se encuentra en la imagen, esa imagen no sirve. La única regla para que no estén todas las imágenes dentro es que la cadera esté luxada, y eso ya no nos gusta. Y el cotejo 2 es tener estas 3 cosas, que tenga el fondo acetabular osificado visible, un labrum visible y un ilíaco. Esto ya es más para fines de ecografistas, pero si ustedes pediatras piden un ultrasonido y les llega el estudio y lo quieren analizar, con la lista número 1 es suficiente para que sepan si está bien hecho o está mal hecho. Otra cosa que es importante, si a ustedes les llega un estudio de ultrasonido realizado con un ultrasonido con transductor cóncavo, no sirve, o convexo, no sirve, tiene que ser ultrasonido lineal. Ok, ahora bien, esto sí es algo que ya nos compete tanto a los pediatras como a los ortopedistas, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa debe de ser igual o mayor a 60 grados después de los 3 meses y el ángulo beta igual o menor a 55. Si nos aprendemos esas dos medidas, es completamente reproducible para nosotros el estudio. Esto es como la radiografía. Ustedes saben que un índice acetabular al momento del nacimiento debe de ser de 30 grados o menos, y si es mayor a 30, algo no está bien. Pues lo mismo con el ultrasonido. Si el ángulo alfa no es igual o mayor a 60 grados, algo no está bien. Es curioso, si ustedes se dan cuenta,
cuando suman los 60 grados del ángulo alfa y los 30 grados del ángulo del índice acetabular o ángulo acetabular en la radiografía, nos da un ángulo de 90 grados, lo que quiere decir que la radiografía y el ultrasonido son complementarios, se complementan uno con el otro. En un estudio estoy buscando un ángulo, en el otro otro, pero a final de cuentas los dos van de la mano. ¿Cómo trazo el ángulo alfa? El ángulo alfa se traza del fondo acetabular osificado a la parte más osificada del ilíaco. Luego voy a trazar una línea que va sobre el ilíaco y aquí se forma un ángulo. Este se llama ángulo alfa y me habla de la profundidad de la copa. Entre más grande el ángulo, mejor. El mínimo necesario después de los 3 meses de edad es 60 grados. Si el bebé tiene 3 meses, un día y no tiene 60 grados, ese bebé tiene displasia por definición y hay que darle tratamiento. Antes de los 3 meses de edad existe lo que se llama el periodo de inmadurez y es un periodo en donde podemos tener de 50 a 59 grados y no asustarnos. Sencillamente tenemos que seguir vigilando al bebé. Pero este es el ángulo que ustedes deben de conocer. 60 grados, es como una dogma de fe. El otro ángulo, el ángulo beta, habla de una cobertura cartilaginosa. Ese es un poco más laxo, no importa si no tengo los 55 grados o menos, siempre y cuando el ángulo alfa esté bien. Este ángulo nos habla de cómo está cubierta la cabeza del fémur. Tengo la cabeza dentro de la copa, quiero que el techo caiga bien y que cubra bien a la cabeza. Entre más pequeño el ángulo, mejor. Entonces, entramos aquí en la encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos estudios de rutina? ¿No los pedimos? Puede ser que sí, puede ser que no. Pues yo llevo 40 años haciendo estudios por exploración clínica y no se me ha escapado jamás un niño. Eso es lo que escuchamos comúnmente. Desafortunadamente sí se nos escapan. El problema que tenemos como pediatras, y me incluyo porque yo soy ortopedista pediatra, es que vemos niños nada más. Si yo hago exploración clínica, me encuentro una cadera que está completamente estable, Ortolani y Barlow son negativos, y me quedo confiado de que la cadera está bien, pero desafortunadamente la cadera se encuentra subluxada, eso es que esté parcialmente alejada, esa cadera, forzosamente, sí o sí, la historia natural es que se va a ir a una artrosis temprana. Ese paciente a los 40 años va a necesitar una prótesis, pero a los 40 años no va a regresar con el pediatra. A los 40 años se va a ir directo con el ortopedista para ver qué está pasando y el ortopedista le va a terminar poniendo una prótesis. El pediatra que lo vio hace 40 años jamás se enteró que este paciente tuvo una displasia y entonces va a seguir creyendo que sus manos son lo extremadamente confiables para percibir o no si un paciente tiene displasia o no la tiene. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que seguimos creyendo que nuestras manos son suficientes para poder diagnosticar. Hoy la literatura mundial nos dice que no es suficiente y que necesitamos forzosamente pedir estudios. Ahora bien, entonces, ¿qué dicen los dos lados de la medicina gringa y la medicina europea? En Estados Unidos, el United States Preventive Task Force en el 2006 estableció que existe evidencia insuficiente para sugerir ultrasonidos de manera rutinaria en los bebés. ¿Por qué? Porque aparentemente para ellos no es necesario. No es necesario hacer un ultrasonido con la finalidad de prevenir eventos adversos. ¿Por qué? Porque se ha establecido en la literatura americana que los ultrasonidos pueden generar sobrediagnóstico, que eso es lo que nosotros hemos escuchado siempre, ¿no? Que pueden generar sobrediagnóstico porque son operador dependiente. Y si hay un sobrediagnóstico, puede haber un sobretratamiento y los sobretratamientos no son inocuos. Todo tratamiento en una cadera puede generar varias cosas como complicaciones. De entrada, una necrosis avascular. Eso se ve mucho cuando utilizamos el pañal de Fredka. Ese pañal que se utilizaba en los 70s y 80s, hoy tratamos de no utilizarlo. Hoy se utiliza el arnés de Pavlik. Pero también podemos encontrarnos parálisis del nervio femoral y sobre todo cuando son papás primerizos, mucha ansiedad, ¿no? De ver a su bebé dentro de un aparato que quizá no lo necesita. ¿Qué es lo que pasaba con los ultrasonidos? No existe el sobrediagnóstico.
Existen las caderas inmaduras. Aquellos bebés que no han llegado a los 3 meses de edad, que se encuentran entre la semana 0 y la semana 11 y tenemos entre 50 y 59 grados de ángulo alfa, no tienen displasia, están cursando con una inmadurez transitoria. Y siempre le digo a los papás, esto es como comprar un aguacate muy verde, tenemos que esperar a que madure para poderlo comer. Bueno, pues aquí con los bebés tenemos que esperar a los 3 meses para definir entonces si tiene o no tiene una displasia de cadera. Si el bebé ya tiene antes de los 3 meses más de 60 grados, pues no tiene displasia, tiene una cadera completamente normal. Si tiene de 50 a 59, revaloramos a los 3 meses, pero si el bebé antes de los 3 meses de edad tiene una cadera con un ángulo alfa menor a 50 grados, tiene displasia y debemos de empezar un tratamiento. Y ese tratamiento va a ser mucho más exitoso si lo empezamos de manera temprana que si lo empezamos tardíamente. Hoy está completamente establecido ya en la literatura que la única manera para poder dejar una cadera displásica como si no le hubiera pasado nada y que evolucione en ritmo y forma y desgastarse como cualquier persona a los 70 u 80 años es que esa cadera displásica sea diagnosticada y tratada antes de los 4 meses de edad. Después de los 4 meses es demasiado tarde. El diagnóstico tardío, incluso hoy en día el doctor Graf ya lo estipula en aquellos bebés que tienen más de 6 semanas de edad. Entonces eso nos deja un gran problema. 6 semanas es trabajar contra el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? En Europa, todos los programas sociales identifican a la displasia de cadera como un problema de salud pública, porque realmente lo es, genera gastos exorbitantes. Entonces, lo que piden en Europa es realizar un tamizaje universal en todos los bebés, sobre todo los países de habla alemana. Alemania, Austria y la parte alemana de Suiza tienen de manera establecida y obligatoria que todos los bebés que tengan 3 meses de edad ya deben de contar con un ultrasonido de cadera. ¿Por qué? Pues porque la displasia es, como les decía, un problema de salud pública que va a generar un alto impacto económico. Por lo tanto, se recomienda el ultrasonido. ¿Por qué hacer el ultrasonido? Pues tenemos dos impactos, el impacto médico y el impacto económico. El impacto médico en un paciente que tiene displasia es aquel que le va a generar a mediano plazo alteraciones en la marcha. Todos lo hemos visto. Un niño que nos llega de año y medio que está aprendiendo a caminar y que tiene una cadera luxada, camina como pato, camina como si tuviera una llanta ponchada. Y eso es porque la cadera está completamente fuera de lugar. Un paciente que llega con año y medio de edad con cadera luxada, desafortunadamente, su único tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que hacer una reducción para meter la cabeza del fémur en su lugar y ya sabemos que ese paciente, a pesar de que haya una buena reducción, va a terminar en una prótesis. Va a haber dolor y va a haber artrosis temprana de la cadera, que eso es importante. Por lo tanto, discapacidad. Hoy sabemos, como les decía, que la tasa de éxito va a ser cercana al 100% siempre y cuando se empiece el tratamiento antes de los 4 meses. Y esto es muy importante para los pediatras. Recuerden que nosotros los ortopedistas pediatras no somos médicos de primer contacto. A nosotros nos llegan los pacientes que ustedes nos refieren. Si ustedes no detectan una displasia de cadera antes de estos 4 meses, el paciente va a presentar una artrosis temprana, sí o sí. ¿Cuándo? Pues muy probablemente entre los 40 y los 50 años. Entonces, aquí todo el peso del diagnóstico oportuno cae sobre ustedes. Entonces, como sabemos que las maniobras de exploración son deficientes, el ideal es que ustedes cuando reciban a los bebés, así sea un cuarto bebé, le digan a los papás que necesitan forzosamente un estudio de imagen, el de su elección, ya sea radiografía o ultrasonido, pero debemos de tener algo. Hoy sabemos, como les decía entonces, que el margen terapéutico es muy quisquilloso, es muy celoso. En aquellas caderas que se encuentran subluxadas, si yo doy un buen tratamiento con un arnés de Pavlik antes de los 4 meses de edad, la cadera tiene potencialmente una tasa de éxito prácticamente del 99%, mientras que en las caderas que están luxadas completamente tienen una tasa de éxito del 90%. Pero vean lo que pasa si ustedes o nosotros los ortopedistas diagnosticamos una displasia de cadera después de los 4 meses de edad. Pues que una cadera subluxada, utilizando adecuadamente el arnés de Pavlik, va a bajar la tasa de éxito del 99 al 73% y en una cadera luxada va a bajar del 90 al 2%.
¿Qué quiere decir esto? Que de tener una cadera con un volado ganado, ahora el volado está completamente perdido y ese paciente va a necesitar entrar a quirófano. Como les decía, el doctor Graf ya define la displasia tardía, aquella cadera que se diagnostica después de las 6 semanas. Entonces estamos contra reloj, ¿no? Así nos quedamos todos atónitos cuando vemos que tenemos poco tiempo para trabajar. Les decía que existe también el impacto económico y gran problema que tenemos cuando leemos literatura estadounidense es que los americanos no recomiendan de cajón el ultrasonido y ya no sabe uno si es por realmente no generar sobrediagnósticos, no generar ansiedad paterna o porque realmente hay algo de fondo. Y yo les podría decir, pensando mal, que es algo de fondo. Hoy sabemos que un paciente que tiene displasia de cadera que no se resuelve termina en una prótesis. Pues curiosamente las 4 empresas más grandes de prótesis en el mundo son americanas y se encuentran en un pueblo que se llama Warsaw. Ahí se produce el 80% de todas las prótesis que se colocan en el mundo. Entonces ya no sabemos si realmente en Estados Unidos no recomiendan el ultrasonido por cuestiones de no darse un balazo en el pie y perder esa población que va a necesitar una prótesis o porque realmente no creen en el ultrasonido. En Europa se ha podido demostrar que disminuye muchísimo el costo o el impacto económico que genera una displasia de cadera. El impacto económico se va a ir al ingreso personal, porque va a haber ausentismo laboral, pero va a haber costos quirúrgicos. Y esto le cuesta a alguien. Yo he escuchado muchísimas veces gente, sobre todo cuando estaba en formación en el instituto, que decía, pues a mí no me cuesta la prótesis, me la da el Estado. Sí, pero al Estado sí le cuesta y le cuesta con los impuestos que nosotros pagamos. Alguien tiene que pagar esa prótesis, ya sea el bolsillo del paciente o el seguro. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra en el 2014 y me parece un estudio eh, bastante bueno. Habla sobre los costos de detectar o no detectar una displasia de cadera. En una parte de Inglaterra hicieron estudios de cajón en todos los bebés que habían nacido y se dieron cuenta que realizar un ultrasonido de cadera y encontrar que el paciente estaba sano les costaba al Estado 22 libras. Detectar oportunamente, y oportunamente es antes de los 3 meses, una displasia de cadera, tratarlo con arnés de Pavlik y curarlo, le tomaba al Estado un costo unitario de 600 libras. Ya es un poco más caro, pero vaya, lo estamos curando. Perder a este paciente, no detectarlo manualmente, digamos que se nos fue porque nos confiamos en que nuestras maniobras de exploración eran suficientemente buenas. No hice estudio de imagen y se me escapó. La primera cirugía únicamente para reducir la cadera le va a costar al Estado 4.300 libras. Entonces dicen en Inglaterra, ok, con 4.300 libras, ¿cuántos niños de 22 libras puedo estudiar? Pues aproximadamente 220, 250. Si sabemos que uno de cada 50 bebés que nace tiene displasia de cadera, en esos 250 bebés ya hay 5. Estadísticamente hay 5 bebés. Si se me escapan esos 5 bebés, ya no me va a costar 4.000 libras, me va a costar 20.000 libras. En esas 20.000 libras, ¿cuántos bebés de 22 libras puedo encontrar? Y así sucesivamente hasta que se dan cuenta que hacer estudios preventivos es mucho mejor que hacer tratamientos curativos. Entonces, en conclusión, hoy en día sabemos que la displasia de cadera, sin duda, es el padecimiento más común que existe en el nacimiento. Desafortunadamente sigue siendo una patología silenciosa, una patología que va a dar problema cuando el paciente ya tiene 35 o 40 años. Va a generar una osteoartrosis temprana si no es detectada y tratada oportunamente, y eso es que sea tratada antes de los 4 meses de edad. Saber que el ultrasonido es el estudio más específico que existe, es el que más se asemeja a un corte histológico y en el que puedo ver la anatomía completamente bien. Es altamente reproducible, poco costoso y no genera daños al paciente. Hay que perderle ese miedo de decir, es que es operador dependiente. Todo en esta vida es operador dependiente. Manejar un coche es operador dependiente, vestirnos en la mañana lo es, comer lo es, pero todos lo hacemos. Alguien nos enseñó a hacerlo. Entonces necesitamos entender que tenemos que entrar en este mundo del ultrasonido para entonces generar más confianza y tener diagnósticos más certeros y más oportunos. Y pues eso sería todo acerca de la detección oportuna de la displasia. Déjenme, voy a
a poner el, el puntero. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que estábamos ahorita de ver. Es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo me dedico, les diría que el 30% de mi día a ver ultrasonido de cadera. Yo antes hacía el ultrasonido tal cual se hace en Estados Unidos. Si nosotros abrimos hoy en día, y es más, lo voy a hacer aquí a ver si todavía logran ver mi pantalla. Denme un segundo. Si yo me meto a una página, a Google, y pongo Infant Hip Ultrasound, me voy a dar cuenta que el 90% de todas las imágenes que muestran, ahí logran ver todavía mi pantalla, logran Sí, ver, sí se ve tu pantalla. ok, todas estas imágenes que se ven aquí son de estudios ultrasonográficos que están mal hechos. Y desafortunadamente así es como nos entregan los estudios en la mayoría de los centros de imagen a donde mandamos a nuestros bebés. Si se fijan, no se ven todas las estructuras que menciona el doctor Graf. Por ejemplo, este podría ser un estudio que veríamos día a día en nuestra consulta. Vemos la cabeza del fémur, el acetábulo y parcialmente vemos el ilíaco, pero no vemos las 7 estructuras. Esta imagen de aquí sí es una imagen que pudiera ayudarnos. Se ven en horizontal cuando debería de verse en vertical, pero se ven las 7 estructuras. Pero vean todas estas, ninguna cumple con los requisitos. Y todas estas están descritas en artículos, todas estas son fotografías tomadas de artículos. Esta sí cumple con los criterios, esta sí, ya es viejita, pero sí lo cumple, pero vean, todas las demás no lo cumplen. El gran problema que tenemos es que estamos estandarizando un método de imagen creyendo que es el método adecuado cuando realmente no lo es. El doctor Graf no lo describió así como están todas estas imágenes. Pero nosotros al estar muy cerca de Estados Unidos y leer sobre todo literatura gringa, caemos en ese gran error que cometieron ellos. Traducir mal el libro original, entenderlo mal y reproducirlo mal. Entonces hay dos vertientes, la europea y la americana. ¿Cuál es la que debemos de tomar? La europea. Y siempre hemos creído que la medicina gringa es la mejor. Pues en este caso le gana la europea y por mucho. Entonces, día a día debemos de pedir estudios de imagen. Les decía, uno, por tranquilidad de nosotros, saber que lo estamos haciendo bien, diagnosticamos la mayor cantidad de displasias, pero sobre todo porque ya también la ley nos lo exige, ya está en la ley, en el Diario Oficial de la Federación, es una ley y pues eso nos lo está pidiendo. Ahora, a veces me toca ver pacientes que les piden ultrasonido y después lo cotejan con una radiografía, pero entonces ahí nos estamos haciendo bolas, nos estamos metiendo el pie nosotros mismos, porque estamos pidiendo un estudio que tiene 95% de confiabilidad y después lo queremos cotejar con uno que no llega ni al 70%. Entonces, si tenemos la oportunidad de pedir los dos, pidamos el ultrasonido. Si no tenemos ultrasonido o no tenemos alguien que lo haga de confianza, pues entonces pidamos la radiografía, que es a final de cuentas nos la enseñaron a valorar en la residencia. Eh, si tienen alguna duda con respecto a la displasia, los residentes, en cuanto a qué es la displasia, algo importante, de todos los bebés que nacen con displasia, el 86% se corrige solo con el paso del tiempo durante los primeros días o los primeros meses, pero desafortunadamente un 14% no. Si ese 14% se nos escapa, ese 14% va a terminar sin duda en una prótesis de cadera. Hoy en día se ponen en el mundo sobre 700,000 prótesis de cadera por cualquier razón. Está perfectamente estipulado que más del 31% se ponen en pacientes que tuvieron displasia y nadie se las diagnosticó. Entonces estamos hablando de cerca de 220,000 prótesis anuales que podrían haberse evitado. Entonces aquí es en donde pues hago nuevamente una invitación a que todos estemos pidiendo estudios de imagen y sobre todo ustedes pediatras que son el médico de primer contacto para el bebé. Nosotros ortopedistas vamos a ser de segundo contacto, somos los interconsultantes. Jamás nos llegan pacientes que vengan porque el papá se le ocurrió venir. Eso es extremadamente raro. Entonces aquí es donde pues vale la pena pedir estudios. Oye, ¿Alguna Carlos, duda? están preguntando que, bueno, si entendimos bien todos, hay que hacerle ultrasonido a todos los bebés antes de los 3 o 4 meses.
¿Y cómo evitar el sobrediagnóstico entonces? ¿Qué es lo que, de hecho, pues tú mismo nos estás diciendo que es lo que dicen los estadounidenses, ¿no? Claro, en Estados Unidos se maneja todavía mucho el término de sobrediagnóstico, ¿no? Aquellos pacientes que ultrasonográficamente parecía que tenían displasia y realmente no la tenían, y entonces se les empezó un tratamiento que no necesitaban. Hoy en día hay ¿qué problema tiene el método GRAPH? Que tiene una clasificación muy complicada de aprender. Ese es el gran problema y por lo que los estadounidenses no lo utilizan y no les gusta. Es muy larga, tiene muchos rubros. Yo creo que si no logramos aprendérnosla, no pasa nada si sacamos un acordeón, si lo tenemos con nosotros para poder saber qué estamos viendo, porque cada uno de los ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, junto con la edad del bebé al momento del estudio, me van a decir en dónde estoy, si tengo una cadera displásica, si tengo una cadera que está cursando con una inmadurez o si tengo una cadera que es completamente normal. Y de acuerdo a lo que yo encuentre, es lo que debo de hacer de tratamiento. El sobrediagnóstico no existe. Son aquellos bebés que se encuentran en los primeros 3 meses de vida y que están cursando con una inmadurez de la cadera. Aquellos bebés que se encuentran en las primeras 6 semanas de vida, el ángulo alfa es permisible entre 50 y 59 grados. Sabemos que cada semana de vida, el ángulo alfa va a ir mejorando aproximadamente 1 grado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los bebés tengan 6 semanas de vida, estén entre la sexta y la 12ª semana, el bebé puede estar cursando una inmadurez cuando el ángulo alfa se encuentra entre 55 y 59 grados. Ahí es donde se vuelve un poquito difícil la clasificación, pero sabemos que existe un periodo de inmadurez. Si este bebé tiene menos de 3 meses de edad, está en el periodo de inmadurez, no debo de darle tratamiento, debo de vigilarlo nuevamente con ultrasonido y si a los 3 meses este bebé entró en el rango de los 60 grados o más, es porque no era un bebé con displasia, era un bebé que estaba cursando con una inmadurez y entonces no generé un sobrediagnóstico, lo catalogué como una inmadurez de cadera. Pero ¿qué pasa con estos bebés que los primeros 3 meses de vida mostraban una cadera que parecía inmadura y que al momento de volverlo a vigilar a los 3 meses me encuentro que no llegó a los 60 grados? En ese momento diagnostico displasia y le inicio un tratamiento. Ese bebé yo ya sé que no va a mejorar solito, va a necesitar que le demos un empujón y eso va a ser con el arnés de Pavlik. Sabemos que el arnés de Pavlik tiene una confiabilidad y una funcionalidad muy buena, perdón, hasta los 6 meses de edad. Entonces, tengo todavía 3 meses muy buenos para trabajar con este bebé y seguramente se va a normalizar. Entonces, no existen los sobrediagnósticos, existen las caderas inmaduras. Ese es el problema que en Estados Unidos no lo han logrado captar como lo quiere plasmar el doctor Graf. En Europa, aquellos bebés que tienen displasia inmadura, perdón, cadera inmadura, no son tratados, son revalorados. Y el que no cumplió el estándar, entonces entra en un tratamiento. En Claro, una Europa no vigilancia. se habla sobre diagnósticos, se habla de caderas inmaduras y caderas normales. Ok, muy No bien. sé si Oye, el eso doctor te Salvador resolvió. Amor quiere preguntarte algo. Claro, Muchas felicidades, Carlos. Muy buena presentación, muy, muy, muy interesante. Nosotros somos, obviamente, como tú sabes, médicos pediatras clínicos y tienes toda la razón. Hacemos nuestro Barlow, nuestro Ortolani y está claro que pues no tiene ninguna validez realmente para hacer este diagnóstico y eso es realmente algo preocupante. Al igual, solicitamos nuestras radiografías y hasta nos atrevemos de trazar nuestras líneas y calcular nuestros ángulos y también estamos viendo de que no es algo adecuado. Se nos están yendo con esto que será 80%, 90% de nuestro diagnóstico. De tal manera que está claro que el ultrasonido es la herramienta ideal. Pero aquí la pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el lugar ideal para tomar este estudio? Porque está claro que no cualquiera lo hace. Y claro. sabiendo nuestra realidad en nuestro país, que no van a un Ángeles Lomas, no van a un ABC, donde quizás haya gente muy capacitada, ¿dónde es el lugar ideal para la población, para la realidad de nuestro país, del niño mexicano que nace diariamente y que se va a ese diagnóstico? ¿Cómo está eso? Salvador, eso es algo
Muy curioso. Yo empecé haciendo ultrasonidos como lo hacían en Estados Unidos y me di cuenta que, pues, que algo no estaba bien porque me estaban llegando de retache pacientes que había yo diagnosticado como caderas sanas, a lo mejor limítrofes sanas, y regresaban después con una displasia. Entonces me di cuenta que algo no estaba haciendo bien con respecto al ultrasonido y lo que hice fue irme a Gales a tomar el estudio, el curso directamente con el doctor Graf y me di cuenta que lo estaba haciendo yo muy mal, que no lo estaba haciendo adecuadamente. Ahorita en México, desafortunadamente, solo somos 4 médicos en toda la República que lo hacemos como lo hace la técnica Graf. Pero ya introdujimos, ya hicimos el curso básico y el avanzado 2 veces y ya le pedimos la autorización al doctor Graf para traer a México el curso. El curso lo íbamos a hacer originalmente para poder adiestrar a médicos ortopedistas, a radiólogos y a pediatras y se iba a dar hace 1 año y medio, justo cuando empezó la pandemia y lo hemos tenido que ir postergando y hoy en día lo vamos a realizar el próximo mes, ya tenemos las fechas y vamos a tener este año 3 cursos donde se van a entrenar en total 60 médicos, que sigue siendo muy poco. Ahora bien, ¿dónde lo hacen? Una de las doctoras que tiene el curso ya realizado, ella es la jefa del servicio de ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Ella lo hace ahí en el hospital, se lo hace a todos los niños que están dentro de la plantilla del INP y también ya entrenamos médicos que lo hacen en el Hospital Díaz Lombardo, que está en el sur de la Ciudad de México. De este lado de la ciudad, acá en el poniente, pues realmente con la técnica Graf, desafortunadamente nada más lo hago yo y en el ABC, ¿qué me he topado? Por ejemplo, que depende quién lo haga. Hay médicos que lo hacen casi adecuadamente y hay médicos que no lo hacen. Y ahí en el Ángeles, el doctor Migoya, que seguramente lo conocen, lo hace muy bien. Entonces, con ustedes, la persona que tendrían cercana es el doctor Migoya. En el sur sería el INP, la doctora Gabriela Morales, que es la jefa, y ella también está en Polanco. Entonces, la idea será eventualmente empezar a introducir esta técnica ya como un estándar en todos los hospitales, tanto públicos como privados. Hoy tu pregunta, Salvador, pues se cierra mucho a que solamente se hace en pocos lugares. Se hace en el INP, se hace en el Ángeles, bueno, en el Ángeles con el doctor Migoya, lo hago yo, se hace en Querétaro, pero la idea será expandir. Ahora, ¿qué me he topado? Hay algunos lugares donde los médicos radiólogos tienen el conocimiento, tienen ese expertise con la técnica Graf, pero les falla a lo mejor algún detallito. Bueno, ese ya es un poquito más confiable. ¿Dónde he visto que a veces lo hacen bien y a veces regular? En el español. Y ahí sí depende quién lo hace. Hay 2 doctores que lo hacen y con uno, la verdad, bien, pero algún centro de imagen tipo Chopo, tipo Médica Polanco, desafortunadamente el día de hoy todavía no lo hay, que nos dé esa confiabilidad. Ahora, ¿qué te pueden decir con mucho más certeza un estudio de ultrasonido si la cadera está reducida o no? Y eso sí nos lo va a dar con más confiabilidad que una radiografía. Incluso aquel médico que hoy en día sigue interpretando los estudios de ultrasonido con la técnica estadounidense, te va a poder identificar si la cadera está reducida o no está reducida, si la copa acetabular tiene buena profundidad o no la tiene. El ángulo alfa, que es el más importante, casi no varía entre la técnica americana y la técnica de Graf. Entonces, realmente te diría que si te llega un estudio de Chopo en donde puedas ver dónde está la cabeza femoral, dónde está el contacto que tiene esta cabeza con el acetábulo y te hablan del ángulo alfa, te puedes quedar un poco más tranquilo que viendo una radiografía. Seguramente te ha pasado, porque a mí me pasa muy seguido cuando me traen radiografías, que hemos pedido radiografía AP y RANA. Pedimos las 2 proyecciones. Y tanto en la AP como en RANA tenemos índices acetabulares muy diferentes. Me han variado hasta en 8 grados. Y entonces entro en una encrucijada de decir, bueno, ¿y a cuál de las 2 imágenes le hago caso? ¿A la AP o a la RANA? Están tomadas en el mismo niño, el mismo día, con el mismo aparato. ¿Por qué cambia tanto un ángulo? Y a lo mejor en RANA tengo un índice acetabular de 26 grados a los 3 meses, que eso sería completamente normal, y en la AP me da
32. Y entonces en una AP tengo displasia y en la rana no tengo displasia. ¿Qué hago? ¿Le empiezo un tratamiento? ¿No le empiezo? ¿Se lo mando al ortopedista? ¿Qué hacemos? Un ultrasonido elimina ese sesgo siempre y cuando esté bien tomado. Claro. Entonces, Oye, perdón, te interrumpo. Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, tú en tu experiencia ahí en Strands, en tu capacitación básica, ¿qué porcentaje de pacientes con su displasia de cadera tuviste? Seguramente muy elevado por un mal diagnóstico, supongo. fíjate que lo que yo he estado viendo, porque ya tengo ahorita un análisis grande, los últimos 2 años los hemos metido en una lista y ya tenemos uno de mis residentes de aquí del hospital, hace 2 años hizo su tesis en cuanto a la antropometría de la cadera en el recién nacido y tomamos 503 ultrasonidos y nos dimos cuenta que uno de cada 60 bebés tiene una displasia que clínicamente es indetectable y que por imagen era una franca displasia, una displasia con subluxación, displasias en donde tienes la cabeza del fémur dentro de la copa parece un muro, la cabeza está lo suficientemente adentro como para no darte ningún dato clínico con maniobras de exploración, lo suficientemente afuera para ver cierta inestabilidad, que se vaya rozando y que vaya a haber desgaste. Uno de cada 60 bebés tiene este tipo de cadera y uno de cada 60 es un montón. Ahora, ¿qué pasa? Me he topado con bebés que me llegan a los 7, 8 meses con la cadera luxada, completamente luxada, y que me dicen, oye, fíjate que los primeros meses mi pediatra me dijo que todo estaba muy bien, que no sentía nada, que no chasqueaba, que no tronaba, que no percibía nada. Y hoy en la última valoración encontró que truena, que algo no está bien y te encuentras una cadera completamente luxada. ¿Qué pasó? No es que el pediatra no haya encontrado la cadera luxada desde el nacimiento. Hay caderas, hay un tipo de cadera en la clasificación de Graf, que es la tipo 2C, que es una cadera donde el acetábulo está completamente displásico, es un muro en diagonal y la cabeza del fémur está parcialmente reducida, digamos que está aquí en la mera orilla. Tú haces la maniobra de Ortolani Barlow y tienes una cadera completamente estable, pero como tienes una diagonal muy pronunciada, ¿qué va a pasar? Que poco a poco la cabeza del fémur va migrando hasta que en el sexto o séptimo mes se logra salir. Y entonces ahí es donde ya te encuentras un Franco Ortolani. Y entonces uno dice, bueno, y a ver, déjame regreso a mi archivo, a ver qué tenía yo descrito en tus exploraciones. Y nos topamos con que todas las exploraciones decían que no había nada, que el Ortolani y Barlow eran negativos. ¿Y qué pasa? Pues que la cadera estaba subluxada, estaba lo suficientemente adentro para no percibirla en los primeros meses, lo suficientemente afuera para que solo con cuestión de unos meses se salga. Y esas caderas ya no van a regresar con un arnés de Pavlik. Esas caderas van a necesitar que entremos a quirófano, a dormir al paciente, relajarlo por completo, hacer una reducción cerrada y poner un yeso rígido en primera posición que se va a llevar al menos unos 3 o 4 meses. Entonces, un ultrasonido te puede definir de entrada si tu cabeza femoral está adentro o está subluxada. Si está subluxada y clínicamente no sientes nada, ese paciente te va a dar problemas si no lo tratas. Entonces, como te digo, un estudio incluso de chopo te puede decir si tu cabeza está completamente adentro o está parcialmente migrada. Muy bien, muchas gracias. Tenemos Muchas otra gracias. pregunta más. Ya estamos sobre el tiempo. El doctor Isaac Chicurel, de hecho, ya nos pasamos un poquito, pero nomás esta última pregunta, por favor, doctor Isaac. Sí, sí, mira, he tenido recientemente 2 casos de pacientitos que han tenido factores de riesgo. Básicamente, las dos nenas, producto de embarazos en presentación podálica. A las nenas las he visto de primera vez entre el año y los 3 años. Caminan bien, no tienen ninguna molestia. La pregunta es esta. Son nenas, tuvieron factor de riesgo y no se les estudió de recién nacidos. ¿Qué hacer con estos pacientes? ¿Hay que estudiarlos?
Mira, el ideal, Isaac, es siempre completar tu batería de estudios. Tengo bebés que, por ejemplo, me llegan, que son el segundo o tercer bebé, y ya les recomienda el pediatra el estudio de ultrasonido. Y me dicen, oye, Carlos, fíjate que yo a mi primero y segundo bebé no les hice estudio. No les veo nada, pero no les hice nada, o sea, no los estudiamos y ya me metiste un poquito el ruido porque me estás diciendo que a lo mejor a los 35 años, si tienen hoy displasia, van a tener problema. Entonces lo que hago es que les digo, mira, tranquilo, tómale una radiografía AP de pelvis, hoy que ya tienen 2 años o 3 años, y ahí ya vamos a poder identificar perfectamente bien dónde está la cabeza del fémur, qué relación tiene con la copa acetabular. Y si realmente tenemos una cadera que está reducida, pero que tiene una displasia en el acetábulo, sí hay cosas que hacer a los 2 años. Se puede hacer una osteotomía de Salter, que es un corte a nivel del acetábulo para descender el techo y les damos más cobertura. El doctor, perdón, el doctor Ponseti, que ustedes lo conocen por la metodología Ponseti para pie equinovaro, él también trabajaba mucho con cadera y se dio cuenta que el acetábulo todavía tiene capacidad de remodelarse parcialmente, no adecuadamente, parcialmente, hasta los 4 años. Entonces, unos bebés que te encuentres de 2 años con una cadera displásica, si tú les ayudas quirúrgicamente bajándoles el techo, todavía van a remodelar y entonces a lo mejor ya no se van a salvar de la prótesis, pero en lugar de que les llegue a los 40, les va a llegar a los 60. Entonces ahí le estás dando 20 años más de vida útil a la cadera. La recomendación entonces sería, sí, si tienes oportunidad de tomarle a estas niñas, que son gemelas, que son niñas, un estudio de radiografía, tú te quedarías más tranquilo, los papás se quedarían más tranquilos y en caso de que haya una displasia residual, entonces todavía, aunque ya sea tarde, se puede trabajar en esa cadera. Hay papás que me dicen, oye Carlos, y yo que tengo 32, 33 años, ¿qué hago? Pues nada, si tienes displasia, ya te esperas a tu prótesis, porque ya ahorita no hay nada que hacer. Hay un estudio que se hizo en Noruega, muy interesante, en chavos, en estudiantes de la Universidad de Oslo. Se tomaron 2.189 estudiantes que se les hizo un cuestionario acerca de displasia, si sabían si la tenían o no, y le preguntaron a los papás si tenían o no displasia, y todos dijeron que no tenían nada, y encontraron que entre el 1.7 y el 20% de los estudiantes tenían datos radiográficos de displasia de cadera. Se les hizo a estos 2.189 estudiantes una radiografía y se encontró que el 1.7% tenía 4 datos radiográficos y el 20% tenía al menos un dato radiográfico. Eso es alarmante porque pues ahorita no sé cuántos somos aquí en la plática. Yo nada más estoy viendo en mi pantalla a 16. Somos 20. Estadísticamente uno de nosotros tiene displasia. Somos 20, pues uno de cada 20, como les decía, tienen displasia de cadera, o sea que uno de nosotros tiene displasia y no lo sabemos. Entonces eso es alarmante, ¿no? Porque estamos llegando a nuestra etapa de adulto y a lo mejor hoy yo estoy haciendo triatlones o estoy saliendo a correr y en 2 años ya no puedo ni subir las escaleras de mi casa por el desgaste articular que tengo. Entonces, ¿qué vale la pena con aquellos niños que tienen hoy, que ya caminan y que no les habíamos hecho un estudio de imagen? Si tienen duda, tómenle el estudio. Nunca es tarde y si tienen ahorita un niño de 2 o 3 años que tiene displasia, es mejor mandarlo ahorita con el ortopedista pediatra, aunque ya sea un poco tarde, pero que le traten de dar forma a esa copa acetabular, a dejarlo ir libre por la vida con una displasia que seguro va a terminar en una prótesis. Nosotros, los 4 que nos fuimos al curso en Gales, ya hicimos una asociación, la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, ya está formalmente legalizada. Es una asociación sin fines de lucro cuya finalidad es entrenar médicos, sobre todo ortopedistas y radiólogos, a hacer el estudio de imagen, pero está invitado cualquier médico que tenga interés en hacerlo para que aprendan a hacer el estudio, pero sobre todo para que lo sepan interpretar, para que si a ustedes les llega un niño, un bebé que mandaron a hacerle un estudio a Chopo y les llegue el estudio con las fotografías, que ustedes puedan decir, no, este estudio sí estuvo bien hecho o estuvo mal hecho, vamos a volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque es tan común la displasia que hoy en día todos debemos de aprender a analizar un estudio por ecografía. Claro. No, pues excelente. Yo creo que eso vale la pena que después nos pases los datos sobre
esos cursos porque seguramente habrá gente que esté interesada. Claro, ustedes lo pueden buscar en internet como AMDUC, que son las siglas de Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera, AMDUC, Ok. y ahí viene información para papás, viene información para médicos, sobre todo los cursos. Ahí es donde vamos a estar publicando constantemente cuando hay fechas para los cursos. Ahorita nuestra primera fecha es 25 y 26 de agosto, la segunda es mediados de octubre, ya las dos fechas completamente llenas, porque eran las que íbamos a dar el año pasado. Tenemos febrero y mayo del año que entra ya abiertas, por si a alguien les interesa. Entonces, eventualmente, si alguien gusta, me puede mandar mensaje a mi celular, es 55 37 34 28 77. Me comentan acerca del interés de ir al curso y les apartamos un lugar con todo gusto. Ahí No te estaré. preocupes, yo voy a compartir tu contacto ahí en el, en el chat de las sesiones. Perfecto, y me pongo también a sus órdenes si necesitan que les haga un estudio de ultrasonido a sus bebés, con todo gusto. Yo aquí en el consultorio tengo dos máquinas de ultrasonido, tengo un aparato de gabinete que utilizo aquí, tengo uno portátil para cunero y yo aquí hago los estudios. Hay días que hago 6, 7 ultrasonidos, hay días que hago 2, pero siempre estamos a la orden para lo que se necesite. Siempre les doy retroalimentación, les mando a los pacientes el mismo día o al día siguiente les hago llegar el estudio en PDF con toda la información, con las fotografías y con las recomendaciones de si se debe hacer algo o no se debe hacer nada. Entonces me pongo completamente a órdenes de ustedes y el día que quieran, incluso si quieren venir aquí a analizar sus estudios o a ver a sus bebés, encantado de la vida aquí, se vienen conmigo. Excelente, pues muchísimas gracias, Carlos, y excelente ponencia, hay muy buenos comentarios, y ya te mando la liga cuando lo subamos al canal de YouTube. Muchas Perfecto, pues te gracias. agradezco muchísimo la invitación, les agradezco a ustedes por el interés en este tema que pues, tanto ortopédico como pediátricamente es de lo más importante que hay hoy en día. Y pues muchas gracias, espero estar nuevamente con ustedes. Si me llegan a invitar a alguna otra plática, algún otro tema que quieran de manera ortopédica, yo feliz. Claro que sí, muchas gracias, Carlos. No, hombre, Saludos a a ustedes. todos y damos por terminada la sesión. Que estén muy bien.